Hola hermanos, bendiciones, buenos días. Aquí nos vemos en este domingo para avanzar, continuar ya con los estudios de nuestra escuela dominical. Vamos a continuar hoy con el estudio de Apocalipsis, ya en el capítulo 21 del libro, para comenzar ya de alguna forma a concluir. La semana que viene estaríamos cerrando este estudio con nuestra hermana Karen. Vamos a orar para dar inicio a esta clase, amén. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Padre amado, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza, Señor, toda la exaltación, Señor. Te damos gracias porque hasta aquí nos has traído, Padre amado. Gracias porque sabemos, Señor, que seguimos de tu mano, Señor, que no nos abandonas, Padre amado, que nos levantas, que renuevas nuestra fuerza. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu sustento, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Entregamos este tiempo de estudio delante de ti, Señor, para que sea usted, Señor, dándonos revelación de su palabra, entendimiento, Padre amado, de los tiempos, Señor. Sea usted, Padre Santo, quien nos guíe a toda verdad, quien nos fortalezca, Señor. Sea usted, Señor, quien nos ayude a mantener nuestras lámparas, Señor, encendidas. En el nombre de Jesús, Señor. Sea usted quien levante al que está caído, quien renueva la fuerza del que está cansado, quien consuele, Señor, al que esté triste, Padre, quien sane, Señor, al que esté herido o enfermo. En el nombre de Jesús, Señor, ponga usted las provisiones y la bendición en cada hogar, en cada familia representada. Para gloria, honra y alabanza de su nombre, entregamos este tiempo delante de ti, para que usted nos guíe, Señor, con certeza, Padre, a toda verdad, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bueno, hermano, entonces los invito a buscar el capítulo 21 de Apocalipsis y a leerla, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo oí una voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llena de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto,
y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y el medio la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con todas piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatitas. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Bueno, hermanos, aquí ya nosotros estamos viendo una descripción de ese reino de los cielos, una descripción de ese cielo, de esa tierra nueva que va a ser después de ese tiempo de gran tribulación, después de esa gran batalla con el anticristo, ¿ya? Entonces, después de todos esos tiempos, entonces aquí vemos ese cielo, esa tierra nueva en la cual pues vamos a habitar con nuestro Señor. Fíjense que comienza diciendo
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Es decir, que todo tal cual como lo conocemos hoy, todo esto dejará de existir, ¿ya? Y vemos aquí una descripción de lo hermoso que va a ser eso nuevo que el Señor hará, ¿ya? Conocemos, tal como lo conocemos, pues ya, fíjense que dice que incluso el mar ya no estará. Entonces las cosas pues serán como lo hace el Señor en nuestras vidas. Hace todo nuevo cuando nosotros le conocemos, en la medida que nosotros vamos conociéndole más y nos va transformando de gloria en gloria. Entonces así de alguna forma será transformado toda la creación, todo lo que el Señor ya hizo en el principio. Entonces será transformado también para este final de tiempo en el cual el Señor viene a reinar. El Señor vendrá a reinar, y nosotros, pues los que podamos estar apercibidos, los que perseveremos, pues seremos los que de alguna forma veremos ese cielo y esa tierra nueva, en la cual nosotros nos damos cuenta en la lectura del pasaje que aquellos que se han negado a aceptar al Señor, aquellos que no están inscritos en el libro de la vida, como lo repite al final, pues no serán parte de esto. De allí pues también la importancia de nosotros día a día ir creciendo en el Señor y, como dice nuestra pastora, convirtiéndonos al Señor cada día, ya revestirnos de su gracia, de su presencia. Avanzamos y vemos que en el verso 2 dice, y yo, Juan, vi la ciudad, la santa ciudad. Entonces esa santa ciudad dice la nueva Jerusalén. Y la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces ya hablamos en unas clases anteriores que esa nueva Jerusalén era representada también por la iglesia hoy día del Señor. Y aquí cuando vemos que dice dispuesta como una esposa ataviada para su marido, nos hace pues la referencia que sabemos y ya vimos también en clases anteriores, que la novia del Cordero es la iglesia, y que una vez que él viene pasa a ser pues su esposa. Y aquí ya vemos al final cuando dice esa nueva Jerusalén está dispuesta y ataviada como una esposa, pues ahí tenemos esa relación para identificarlos también como iglesia, ¿ya? Entonces, cuando habla de estar ataviada, de estar dispuesta y de estar ataviada, es ese estar preparada, es estar lista en espera para entregarse o entregada ya a su marido, en este caso al Señor, ya al esposo. Y sabemos que también este llamado se nos hace en otros libros al estar, pues nuestras vestiduras estén, pues así como ese vestido de novia, ya sin mancha y sin arrugas, ¿no? Habla de esa santidad, de esa purificación, de ese estar preparado, de estar listas, es ese poder estar como iglesia, pues ataviada, preparada, esa dispuesta, es esa entregada, pues al Señor para su venida. Ya pasando del verso 3 y verso 4, allí nos dice que el tabernáculo de Dios, ¿verdad? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos como su Dios. Entonces encontramos esta expresión, nos habla del tabernáculo de reunión, que lo vemos desde el Antiguo Testamento, desde el Éxodo. Esta descripción nos hace el hecho, nos recuerda al inquebrantable compañerismo entre Dios y su pueblo, a esa presencia, a esa fidelidad de Dios. Por aquí habla, ya todos estarán con Él, habla de esa relación inquebrantable entre Dios y su pueblo, entre los que han creído. Ya, y esa expresión donde nos dice que
Dios mismo estará con ellos serán su pueblo. Fíjense que dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Encontramos referencia de esto en Deuteronomio, capítulo 6, del verso 7 al verso 9, en Jeremías 7, 23. En el Antiguo Testamento hay varios pasajes cuando el Señor hace esa promesa, es parte de esas palabras para el pueblo de Israel, garantizándoles pues es de alguna forma la fidelidad y la presencia y el respaldo de Dios para con ellos como su pueblo. Entonces, fíjense en el verso 4, ya dice, enjuagará Dios todas lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Es decir, ya no habrá más tristeza, es decir, las primeras cosas pasaron, todo el mal, toda esa prueba de fuego, todos esos dolores de parto, todo ese sufrimiento, ese desierto, todo eso habrá pasado porque pues el Señor ya entre lo nuevo que va a ser está esa felicidad, ese gozo, esa alegría, ese ya no más tristeza para aquellos que hayan perseverado. Y esto debido también a esa presencia pues permanente de Dios, a ese nuevo reino del cielo en nuestro Señor Jesucristo, es lo que hace referencia a eso de que ya no hay más tristeza. En el verso 5 y el verso 6 nosotros vemos una proclamación de Dios de haber hecho nuevas todas las cosas, así como haber destruido las viejas. Fíjense que dice, y el que estaba centrado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe estas palabras que son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Es decir, ya lo nuevo pasó, ya se estableció ese nuevo reino. Yo soy el alfa y el omega, que sabemos que en la siguiente oración lo aclara, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Entonces, es allí Él el que sacia esa sed, ¿verdad? Y también nos dicen los evangelios, ¿no? Allí nos habla de que Él es esa fuente y de que donde brota esa agua viva, y nos invita a nosotros a ser así también, ¿no? En el verso 7 y el verso 8 me parece importante hacer un énfasis en lo que dice, ¿no? Porque aclara una vez más lo que hemos venido hablando en clases anteriores y también en los evangelios y también en el Antiguo Testamento. Hay pasajes que nos invitan y hacen este llamado, ¿no? Entonces, verso 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces vemos que dice primero en el verso 7 el que venciere, y luego en el verso 8 comienza hablando por los cobardes e incrédulos. Entonces el que venciere heredará todas estas cosas que van a ser, todo lo que va a ser hecho nuevo, ese reino, ¿no? El que venciere, y una vez más ratifica esa promesa de que Él será su Dios y ellos serán sus hijos, que Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. En el verso 8, cuando dice los cobardes e incrédulos, comienza con eso. Es decir, y eso me recuerda los pasajes y todas las veces que el Señor nos invita a ser valientes. Tomo 3 pasajes para recordar esto. Uno lo encontramos en Josué 1:9, ya, y vamos a leerlo rápidamente. Y dice así: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová
tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando nosotros leemos este capítulo 1 de Josué, vemos que varias veces el Señor dice esfuérzate y sé muy valiente. También lo dice en el verso 7. Entonces, y el llamado aquí, pero él aparte de invitarlo a esforzarse y a ser valiente, fíjense el contexto que era estaba recibiendo esa palabra, estaba recibiendo dirección de parte de Dios, cuando él estaba alistándose para guiar al pueblo y para ir con el pueblo a conquistar la tierra prometida. Y esa es la invitación que nosotros vemos también que el Señor hace en Apocalipsis para aquellos que hemos creído, ¿no? Y para recibir ¿qué? Lo estamos viendo, para poder ser parte de ese cielo, de esa tierra nueva, para ser parte de ese reino, de los cielos. Entonces el Señor nos invita a ser esforzados, nos llama a ser valientes, nos llama a perseverar. Entonces es parecido, por eso siempre asocio ese pasaje, esa preparación y ese llamado que le hace el Señor al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento para conquistar la tierra prometida. Es algo similar al llamado que se nos hace a nosotros hoy día para ser parte de ese reino de los cielos, para ser parte de su reino. Entonces avanzamos y vemos en Isaías 41:10 y dice Isaías 41:10. Y nos dice así la palabra del Señor: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Me gusta mucho cada uno de estos versos, tanto el de Josué como el de Isaías, porque es ese llamado constante del Señor, pues a no tener miedo, a ser valiente, a esforzarnos, recordarnos que es Él el que nos guía y siempre va de alguna forma esa palabra de que Él nos sostiene, de que Él nos acompaña. Vemos en el verso 13 también de este mismo capítulo, dice: porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Así nos dice el Señor a nosotros en este tiempo, así nos ha hablado antes a nuestras vidas y nos ha sostenido, nos ha ayudado, nos ha socorrido. Así nos dice el Señor hoy y así nos habla Él en estos tiempos que a veces los vemos difíciles, pero una vez más el Señor nos recuerda que Él pues nos sostiene de nuestra mano derecha, que no tengamos miedo, que es Él el que nos ayuda, de Él vendrá nuestro socorro, nuestro oportuno socorro, nuestra ayuda, ya viene del Padre de los cielos, amén. Y pasamos a segunda de Timoteo y capítulo 1, verso 7. Y nos dice así. A ver, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces eso aquí nos recuerda o le habla Pablo a Timoteo, invitándolo también a esa fe, ¿no? A recordar pues lo que ha recibido de Dios. Y ese verso pues siempre también es un verso que nos recuerda lo que hemos recibido de Dios, que hemos recibido su Espíritu Santo y que no es precisamente para tener miedo, para temer, ¿no? Entonces, sino como ya leímos en los anteriores, nos invita y nos ayuda su Espíritu Santo a ser valiente, a enfrentar nuestros temores, a ir por más, como decimos aquí en Serrano, y a ser valientes. Para ese ir por más necesitamos ser valientes y esforzados. Pues, y
De allí ese no es un espíritu de cobardía. Lo otro que recuerda, sino de poder. Es decir, que nosotros, pues también como lo dice, lo leemos de manos del apóstol Pablo en la palabra del Señor que dice, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces ese espíritu de poder de Dios y de amor, ya que es lo que debe prevalecer en nosotros por sobre todas las cosas, el amor, y de dominio propio, que es aquello que nos invita pues a tener control de nuestras emociones, a nosotros pues no dejarnos llevar por cualquier viento ni por nuestras emotividades, sino a vivir en el espíritu consciente, teniendo presente con sabiduría y siendo entendidos de lo que Dios ha hablado a nuestras vidas, de lo que Dios nos habla a través de su palabra y a lo que el Señor nos invita ya una y otra vez, que es esa estar percibidos y perseverar, el estar llenos de su presencia para su venida, ¿ok? Avanzamos y continuamos, entonces avanzamos y pasamos al verso 10. Y en el verso 10 del capítulo 21 de Apocalipsis nos dice, y me llevó el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Fíjense, bueno, aquí esto se refiere al lugar de alguna forma donde se sitúa o se ubica la ciudad de Jerusalén. Pero vemos en el verso 9, hay unas palabras ahí que deberían sernos a nosotros familiares, porque se estudió también en capítulos anteriores. Y es esa vino entonces a mí en el verso 9, uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la esposa del Cordero. Entonces recordamos que esas 7 copas nos hacía referencia cuando lo estudiamos a ese juicio final. Y recordamos que nuestra hermana Karen también nos explicó en una de las clases de que no podemos estudiar Apocalipsis viendo toda la descripción de acontecimientos, toda la profecía como acontecimientos en tiempos cronológicamente lineales, sino que hay como un ir y venir en esos acontecimientos, ya como que si estuviesen de alguna forma intercalados en el texto. Entonces allí estamos pues está haciendo y vemos hacemos esa referencia por el hecho de que wow, pero ya leímos sobre las 7 copas y aquí el ángel se las está mostrando a Juan, es decir, que le muestra este escenario de ese cielo y de esa tierra nueva. Antes, pues obviamente también antes quizás de mostrarle lo que iba a pasar en la medida que se fuesen derramando cada una de esas 7 copas, le muestra este escenario que ahí va a haber para aquellos que habían creído y habían perseverado. Bueno, y así volvemos otra vez al verso 10 y allí hay unos pasajes que por razones de tiempo no voy a leer ahora, pero en Isaías 2.2, en Ezequiel 42 capítulo 40, verso 2, Miqueas capítulo 4, verso 1, Zacarías capítulo 8, verso 22 y Salmo 48, verso 1 y 2. Encontramos también esta expresión que nos va a familiarizar con el hecho de la ciudad santa de Jerusalén, ubicada o vista sobre ese monte, del cual se nos habla aquí en Apocalipsis. Y encontramos ya del verso 11 al 14 que dice, vamos a leerlo, dice, tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Fíjense que dice al oriente 3 puertas, lleven la cuenta.
Al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Fíjense, en el verso 13, si llevamos la cuenta, nos suman 12 puertas, ¿ya? Y en el verso 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces esta combinación aquí de las 12 puertas, los nombres de las 12 tribus de Israel, y de los 12 cimientos del muro, los nombres de los 12 apóstoles, esta combinación nos hace referencia al pueblo de Israel representado en las 12 tribus en el Antiguo Testamento, y nos hace referencia al Nuevo Testamento, que es donde entramos los gentiles a ser parte de esta promesa, ¿ok? Representado allí en este caso en las 12 apóstoles, en esos fundamentos, ¿ok? De la iglesia. Entonces, de alguna forma, vemos también que estas puertas están ubicadas, cada una de ellas en las coordenadas, ¿ok? Estamos ubicadas lo que al norte, sur, este y oeste. Entonces vemos 3 hacia cada dirección. Y cuando nosotros estudiamos desde ese punto de vista de coordenadas geográficas, hablamos de norte, noreste o noroeste. Si hablamos de este es igual. Entonces hablamos, y al sur igual, sureste, al sur netamente, al sureste o al suroeste. Y así entonces vamos viendo que las 3 puertas van en las 4 principales coordenadas geográficas, y nos hace entonces referencia a la dirección hacia todos los pueblos del mundo, ¿ok? Es hacia todos los pueblos del mundo. Entonces no va solo de repente hacia los que están al norte, o solo a los que están al sur, o solo al este o solo al oeste, sino los incluye a todos los pueblos. Pueden ser parte de esta promesa, como dice la palabra, todo el que crea. Y es decir, en las puertas, que es lo que nos indica la posibilidad de entrar. Y cuando nosotros vemos los 12 cimientos, pues, y que nos hablan del Nuevo Testamento, recordamos que con los 12 discípulos, pues, se inicia el trabajo de la iglesia ya, para llegar hasta lo último de la tierra, para llegar a todas las naciones. Entonces vemos aquí la relación y lo que simbolizan estos 2 versos. Me parece hermosa la manera en la que el Señor entrega esta descripción para recordar que todos tenemos la opción, la posibilidad, pues, de decidir, que es una promesa para todo aquel que crea. Avanzamos y tenemos pues ya del verso 15 al verso 17, y allí nos habla, nos da una descripción. El que habla conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros, la ciudad de ella establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, es decir, que es igual tanto de larga como de ancha. Y en el medio de la ciudad con la caña, 12.000 estadios de longitud, de altura y anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos a medida de hombres, la cual es de ángel. Entonces allí vemos que se está dando como una descripción en cuanto a las medidas de la ciudad. La ciudad en realidad la presenta como un cubo perfecto, ya con las medidas perfectas. Esto es como fue también construido el lugar santísimo. Recordamos que en el tabernáculo estaba el lugar santo y el lugar santísimo, y podía haber esa misma similitud de profundidad desde el lugar ancho hacia el lugar santísimo, y igual pues fue construido con cada medida, con cada característica, cada detalle perfectamente como Dios lo entregó. Entonces algo similar a esto, pero solo recordemos que a ese lugar santísimo no podía entrar todo el mundo, ¿no? Entonces, mientras que aquí nos damos cuenta en la medida que avanzamos en la lectura de que ya era un lugar
Y aquí mismo nos dice las dimensiones de 12 y de 1000 indican que allí habrá una habitación perfecta para todos los redimidos. Aquí en este escenario todos vamos a ser parte con la ayuda de Dios de esto ya. Ya es algo abierto para todo el que haya creído, para todo el que haya vencido, para todo aquel que haya perseverado. Pasamos al verso 18, al verso 21, y allí encontramos una descripción de materiales preciosos donde se van nombrando las diferentes piedras, y recordamos que asociamos también estas piedras con las piedras de las vestiduras del sacerdote, ¿no?, principal cuando se estudia Levítico y en Éxodo. El pectoral llevaba unas piedras, ¿no? El pectoral del sumo sacerdote llevaba unas piedras preciosas, y encontramos la relación también con la descripción de estas piedras que se mencionan aquí, en las cuales representaban pues las puertas, que vimos que van asociadas a los nombres de las tribus de Israel, y es porque también esas piedras allá en el pectoral del sumo sacerdote representaba también cada una de las tribus de Israel. Entonces vemos cómo va relacionado todo de una manera perfecta, en armonía y hermosa, de esta visión, de esta profecía para el pueblo del Señor. Y va no va desafada, sino va plenamente de la mano con el diseño y los fundamentos originales dados allá cuando comenzó la nación en Israel y en Éxodo, ¿no?, que comenzamos a ver ya la descripción de esto. Es hermoso, hermanos. Y bueno, allí vemos esos materiales preciosos en la construcción de la ciudad que magnifican su belleza y su gloria, como de alguna forma también lo vemos, como también se puede ver allá con el tabernáculo, las vestiduras sacerdotales, etc. Aquí es llevado ya a algo macro, mucho mayor, ya, y recordemos que de esta manera fue la promesa. Fue inicialmente para ellos, y luego por la obra de nuestro Señor Jesucristo pasa a ser algo mucho mayor para todos nosotros, Entonces, lo otro que vemos en el verso 21, 22 y 23 es que no se necesita ni un templo ni una luz creada. Y nosotros, voy a leerlo rápidamente del verso 21, 22 y 23, y dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como de vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces ya no era necesario no era necesario un templo construido, ni una luz, nada que pudiese venir de alguna forma elaborado por nosotros, porque ya todo había sido hecho, y la presencia del Señor era tal, pues su luz, su majestuosidad, nosotros ya formábamos parte de eso. Así que no era necesario que nosotros colocáramos o construyésemos nada más, pues al ser parte de Él. Ya, y como les dije al principio, ¿no?, el cielo y la tierra que conocemos hoy no será pues ya igual a este cielo y a esta tierra nueva, nada será igual. Y ahí vemos otra parte del mar, ya no habrá sol, ya no habrá luna, no será necesario, porque esa luz resplandeciente es permanente en nuestro Señor, y podremos ser parte de ello. Y así llegamos al del verso 24 al verso 26, ya para cerrar. La ciudad es perfecta en su universalidad y en su santidad. Podemos verlo en esos últimos versos. Y porque dice: y las naciones que hubiesen sido salvas andarán en la luz de ella. ¿Ven? Es decir, todas aquellas naciones, todos aquellos que hayan creído, vuelvo a repetir, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Recordamos que dice que toda nación
doblará rodilla, ¿verdad? En toda nación se doblará rodilla. Y sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevará la gloria y la honra de las naciones. La última, verso 27. No entrarán, fíjense que cierra diciendo, recordando de nuevo, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda. Aquí nos habla de la perfecta santidad que habrá y que debe haber. O que hace abominación o mentiras, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces aquí vuelve a hablar, recordemos que por allá en una de las 7 iglesias, en uno de esos del mensaje, en una parte del mensaje de las 7 iglesias, abrió una parte donde se advertía a una de las iglesias que se podía borrar su nombre del libro de la vida. Y en esa ocasión hablamos eso, de que cuando no se ha sido, entonces no se ha buscado esa santidad, y aquí nos lo recuerda, aquello que esté inmundo, aquello que practique abominación, aquello que no se haya preparado de alguna forma en santidad, buscando del Señor, pues no va a poder entrar a este reino, ya, no va a poder entrar, no va a poder ser parte de este cielo y de esta tierra nueva, mejor dicho. ¿Y qué quiere decir esto cuando vuelve a ratificar que solo los que estén inscritos en el libro de la vida, ahí se inscriben nuestros nombres cuando aceptamos al Señor? Pero también estudiamos el hecho de que puede ser quitado el nombre de allí cuando no se valora, cuando no se tiene el peso de la obra hecha por nuestro Señor Jesucristo para darnos a nosotros esta gran salvación que hemos recibido. Cuando no se tiene el peso y no se valora, no se ama y se atesora esta nueva vida, esa salvación dada para vivir, pues obviamente en obediencia, en respuesta a esto, y en amor, en santidad, en respuesta a este gran amor, a esta gran salvación que hemos recibido. Entonces, ya estudiamos antes el hecho de que puede ser quitado ese nombre del libro de la vida, y nos ha dicho solo para el que persevere, solo para el que venza hasta el final. Entonces allí nos recuerda este capítulo 27 eso. No en vano dice que ninguna cosa inmunda que haga abominación o mentiroso, es decir, todo tiene que ser genuino, caminar en verdad, caminar, buscar esa santidad, esa comunión permanente pues con el Señor, perseverar, hasta lo último en esto, ¿ya? Y nos despedimos con estos 3 pasajes bíblicos. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Recordando entonces que, y viendo, reconociendo, el Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento de estos tiempos, de los tiempos como fue con la tribu de Isaacar, para nosotros ser entendidos en los tiempos que estamos viviendo y los que están por venir, y reconocer que la venida de nuestro Señor está a la puerta. Nos ayude, nos dé el valor, la prudencia, la sabiduría, el entendimiento para guardar las palabras de las cuales la enseñanza que el Señor nos ha dado y nos da cada día para ponerla por obra, Y hacemos un repaso un poco, la semana que viene vamos a cerrar con nuestra hermana Karen y voy a recordar un poco lo que vemos desde que comenzamos con el estudio de Apocalipsis. Y fíjense que a la primera iglesia el primer mensaje nos habla es del amor. Recordamos que la llama es a recuperar ese primer amor. Entonces ahí vemos otra vez ese puesto privilegiado, esa importancia, la relevancia que tiene el amor en nosotros como creyentes, como iglesias, como hijos del Señor. Encontramos también allí en esos mensajes ese llamado a resistir, un llamado a perseverar, ese llamado a vencer. También encontramos ya en las últimas iglesias, también en otras partes, de otras de ellas, ¿verdad? Encontramos ese llamado a arrepentirnos, a buscar la santidad, un llamado de humildad y de comunión con el Señor permanente.
encontramos a lo largo del libro de Apocalipsis ese llamado a estar preparados, a reconocer las señales y a dar la batalla de la fe, ¿ok? Confiando y creyendo en aquel que nos llamó, que vemos a lo largo del libro que entre todas las cosas del juicio, de los tiempos finales y del juicio final, pues los que han creído, los que han perseverado, de alguna forma siempre son guardados y apartados de una forma especial en medio de todo por el Señor. Esa es la certeza que debemos tener hoy día y en los tiempos que estén por venir de nosotros en el Señor como hijos de Él. Segunda de Timoteo 3:12 dice: también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién lo has aprendido. Entonces vemos allí que aquellos pues que hemos creído y que queremos vivir en Cristo de una forma u otra, vamos a sentir, a percibir esa persecución del mundo, ya ese rechazo del mundo y esos tiempos literalmente de persecución pues como iglesia y que pues como cristianos. Pero no perdamos de vista lo del verso 13 y es el hecho de que dice que los malos hombres, es decir, lo que es el mundo, ya va a ir estos engañadores, estas personas que estas personas que no quieren, que rechazan el mensaje, que rechazan a Jesús, pues dicen que van a ir de mal en peor, es decir, que cada vez va a ser peor. Entonces, engañando y siendo engañados, eso nos habla y nos recuerda eso que decimos de que pues el mundo, aquello que rechaza a Dios, pues cada vez lo vamos a ver degradarse más y no debemos sorprenderse de ver, ¿no?, cómo empeoran las cosas. Avanzamos y tenemos el verso 14 que nos invita a lo que es repetido ya varias veces, que es a persistir. Y aquí dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Es decir, nosotros tenemos que persistir, que insistir nosotros en aquello, en lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha enseñado, en lo que nos enseña, sabiendo de quién has aprendido, pues tomando los buenos ejemplos que hemos tenido en nuestros pastores, los ejemplos que hemos visto de los siervos, de los apóstoles y de cada siervo del Señor en la vida, y nuestro mayor ejemplo, pues el perfecto y el superior de todos, nuestro Señor Jesucristo. Y cerramos y nos despedimos ya con Mateo 5:18, que dice: porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. No perdamos esto de vista, hermanos, el hecho de que muchas cosas de las que estamos viendo y de las que veremos, pues son parte de alguna forma natural de lo que tiene que pasar, de lo que Dios va a permitir que pase, porque ya hemos visto a lo largo del estudio de este libro de que son parte de la palabra y la palabra pues se va a cumplir, tiene que cumplirse ya. Pero así como están estas cuestiones que a veces nos pueden entristecer o nos pueden sorprender, también están las promesas, el cuidado y la fidelidad de Dios, de lo cual también hemos recibido palabra y sabemos que también se ha cumplido, se cumple y ha de cumplirse, hermano. Este cielo y esta tierra nueva, pues también es parte de, como dice, de lo que se va a cumplir. Amén. Dios les bendiga, hermanos. La invitación es a perseverar, a orar los unos por los otros, a orar por fortaleza, a orar por discernimiento, a orar por sabiduría para tomar buenas decisiones, a orar por aquellos que estén caídos para que el Señor los levante, a orar pues por los siervos, por
por la iglesia y por cada una de estas personas que aún no conocen del Señor, para que el Señor pueda tocar sus corazones y puedan hallar el camino la verdad y la vida que está en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos más tarde, en un rato más, en el chat allí para recibir la palabra del Señor en el culto. Bendiciones. Chao, chao.